Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Plática entre Amigos. El día de hoy quiero comenzar el programa mandando mi más sentido pésame a la familia de mi queridísima amiga y compañera de secundaria Lupita Arriola. Que en paz descanse. En esta ocasión le agradezco a mi compañero Marco, a Carlos en producción, a Eduardo Castillo y a Miguel Salinas Chávez. Miguel Salinas es analista político y un sinfín de cosas más. Eduardo Castillo es coordinador de México en Movimiento Nacional, secretario nacional de México en Movimiento, él es arquitecto y bueno, eh, tenemos un programa un poco, con un tema un poco, diría yo, picoso, con todas las cosas que están sucediendo. El cártel de Morena Nueva G pierde a uno de sus dirigentes con la muerte del Mencho. ¿Seguirá su fundador? Es pregunta. Muchas gracias a la audiencia, gracias por acompañarnos. Y bueno, Miguel, Lalo, no sé quién guste empezar. Platíquenos con tanta desinformación que hay, sobre todo, porque es una ola de desinformación impresionante, impresionante. Entonces preguntan, no sé si a ustedes les pase, pero en todos los chats preguntan, preguntas personales, oye, ¿tú qué crees? Oye, esto es cierto. O sea, hay N cantidad de videos que dicen N cantidad de cosas que no sabemos si son ciertas, si son falsas. Bueno, ni siquiera creemos en las oficiales a veces. Adelante, es tu programa, platíquenos. Adelante, Miguel, si quieres ¿No iniciar. quiere, no quiere empezar, arquitecto? Bueno, gracias. Bueno, mira, muchas gracias a todos por su presencia. Creo que estamos en un punto, muy álgido para nuestro país, en el que tenemos volcada la vista de todo el mundo, al cuarto para las 12 para una cita mundialista. Acabo de escuchar hace unos minutos que se suspende el Campeonato Internacional de Clavados que estaba previsto para fecha muy próxima en nuestra ciudad aquí de Guadalajara, en Zapopan, más específicamente. Entonces es un tema muy complicado. Creo que esto que sucedió el domingo fue una probadita de lo que llevan por más de 500 días nuestros queridos hermanos de Culiacán, Sinaloa, sufriendo todos los días. Y me parece a mí increíble que México en el siglo XXI tengamos estos resultados tan deplorables con un gobierno que está decidido a solamente ver por sus intereses, quedarse con la mayor cantidad de bienes y dinero del erario, con la mayor opacidad, con el mayor crecimiento tanto de la inseguridad como de la corrupción, y nos demuestran una y otra vez que esos son sus únicos intereses. ¿Por qué lo digo? Porque como bien acaban ustedes de comentar acerca de la desinformación, la información es inversamente proporcional, la cantidad de información a la cantidad de confianza que pueda haber en un gobierno. Y toda esa falta de información, bueno, pues se llena con chismes, se llena con... a mí me parece increíble que a este momento no tengamos un posicionamiento, como lo tuvimos con muchos presidentes anteriores defenestrados, con razón o sin razón, pero que tenían muy claro cuál era el papel de un presidente de una república. Y yo quisiera, por ejemplo, que recordáramos incluso desde Miguel de la Madrid con lo de el sismo de la Ciudad de México, Felipe Calderón con la guerra del narcotráfico. Así podría citar a todos los anteriores, que en esas épocas álgidas en el que había que dar la cara, daban la cara, diciendo lo que se tenía que decir. Y bueno, con esto quiero abrir la conversación. Yo creo que son muchos temas que se pueden poner sobre la mesa, pero lo más importante es el pueblo de México no merece la situación que está viviendo. Es cuanto por lo pronto. Adelante, Miguel. Gracias.
Pues coincido totalmente, totalmente con usted. Yo creo que efectivamente tenemos aquí un problema de comunicación muy grave de parte del gobierno, porque por un lado, en el periodo de López Obrador, de lo que más se abusó fue de la comunicación, pero el problema fue que nos llenaron de tantas mentiras y fue un gobierno tan falaz que solamente comunicaba falsedades que ahora pues ya no se le puede creer nada, básicamente, porque Claudia Sheinbaum, que es heredera de este mismo modelo o esta forma de hacer política a través de la mentira y de engañar y de fingir cosas que no están sucediendo en la realidad. Y pues como usted bien dice, tenemos un problema de falta de comunicación, no ha fijado su postura, así es el gobierno, no ha fijado su postura y esto parecería que es un tema que más les incomoda a que fuera un triunfo del Estado. En otros momentos, cuando se dieron las capturas en el tiempo de Calderón, en el tiempo incluso de Fox o de Peña Nieto, cuando se daba alguna captura de algún capo del narcotráfico, por supuesto que era una noticia que los presidentes salían a anunciar directamente y lo manejaban pues como lo que era básicamente como el triunfo del Estado sobre la delincuencia, aunque a veces pues sabíamos que había un contubernio y a veces era pues negociado estas entregas precisamente para bajar un poco la presión pública, pero en esta ocasión lo que hemos visto, igual que pasó exactamente con, prácticamente igual que con Ismael Zambada cuando fue llevado a Estados Unidos, todavía no nos queda claro quién, cómo y de qué manera, bueno, más bien de qué manera sí, pero quién y cómo se orquestó todavía no nos queda claro si el gobierno de México estuvo involucrado o fue contra su voluntad. Lo que sí vimos fue cómo trató de deslindarse de todas las formas posibles López Obrador de que él no tuvo que ver con esa operación, lo cual es algo patético porque muestra precisamente dónde están sus intereses y dónde está su corazón, puesto precisamente con sus aliados. En este caso, en esta ocasión, lo que vimos es a una Claudia Sheinbaum totalmente desdibujada, fuera por completo del lugar. Si, como ella dice, o bueno, como parece que se ha manejado, que ella no sabía de esta operación, pues es gravísimo, porque representa una ruptura completa del orden donde sus subalternos, porque en teoría ella es la jefe de, pues del ejército, es la cabeza, ¿no? El mando supremo se supone que es ella, en teoría, aunque es un mando ilegítimo, eso ya lo hemos abordado aquí en otros temas, en otros programas, pero eh, formalmente ella es la jefe del ejército. Y si sus subalternos, los que están, se supone que eh, pues subordinados a ella, no fueron capaces de informarle que iban a hacer una operación de este calado, pues es una situación gravísima. Ahora, si ella lo sabía y dice que no sabía nada o lamenta prácticamente el hecho de que se haya llevado a cabo esta operación, pues también es muy lamentable. Y para rematar, pues el que acaba adjudicándose la victoria, pues fue el mismo presidente Donald Trump en su informe a la Nación de este pasado martes, cuando dijo que ellos habían sido pues realmente los que habían logrado dar este golpe histórico. El gobierno de México pues no lo ha desmentido, no ha dicho no, no es cierto, nosotros fuimos. Todo el mundo sabe o nos queda claro que sí hubo una intervención directa del gobierno, bueno, o de las Fuerzas Armadas norteamericanas, no solamente al nivel de proporcionar inteligencia, eso se da por sentado, sino además parece que fue una colaboración activa en el campo directamente participando, quizá con sus mismos soldados y llevando a cabo posiblemente esta operación. Otra de las dudas que nos quedan y que iremos abordando a lo largo del programa, ya con esto cierro mi primera participación, es pues lo que pasó realmente, porque resulta que a quien tenían que haber capturado, pues lo capturan vivo, como tenía que haberse capturado, y de repente se les muere en el avión, en el camino, en el traslado. Todo mundo creemos que lo ejecutaron por una razón pues muy elemental. Tampoco hay que pues darle muchas vueltas a este asunto. Las declaraciones, la información que tenía este señor, el Mencho, que podía haber comprometido terriblemente al régimen de López Obrador y al de Claudio Sheinbaum, era mejor silenciarlo antes de que fuera a decir
alguna palabra. Esto no va a quedar así. El gobierno de Estados Unidos me imagino que le va a cobrar de alguna manera esta afrenta al gobierno de México si es que realmente fue una acción deliberada ejecutarlo, como todo parece que así fue, ¿no? Así que con esto aquí les dejo esta primera reflexión para irlo comentando a lo largo del programa. Pues este vacío que hicieron de información, en lugar de apoyar al gobierno, creó una desinformación tremenda, porque todo el mundo sigue aún dando su versión. Hay quien dice que lo ejecutaron, que no es el Mencho, sino es otra persona la que tomó su lugar, que sigue vivo, que bueno, como contubernio. Esta forma de trabajar de la 4T no lo habíamos visto porque ellos siempre daban, aunque fuera una declaración no correcta o no real, pero daban alguna declaración para tener siempre la narrativa. Y ahora hicieron un vacío de poder, de narrativa, perdón, que no se entiende por qué lo dejaron así. Y ahorita esto lo que ha pasado es que los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, han colapsado con tanta desinformación que no sabemos ya qué es lo que en realidad pasó o qué es lo que sigue sucediendo. Adelante, Lalo. Sí, yo creo que todo esto nos demuestra algo muy grave. Yo veo tres cosas en esta jornada o cómo se desarrollaron las cosas. Como muy bien dices, pues esto da pie a muchas teorías o muchos planes, muchas cosas que nos llevan pues a un callejón sin salida. Pero yo veo, por ejemplo, la presidente, espuria, por cierto, insiste en manejar la situación a base de mentiras, fiel al estilo de la 4T. Desde el lunes se está diciendo desde temprano que las cosas están en calma. Podemos ver en redes situación de muchas personas que vivieron horas de terror, de angustia, por más de 26 horas, algunos de ellos, sin alimento en las carreteras, niños, ancianos, que desmiente completamente eso de que el país está en paz y en calma. La otra fue precisamente que no se cuidó en lo más mínimo la línea de seguridad que debería de tener cualquier ejecutivo de cualquier país que se precie de ser una república en el mundo. Eh, por ejemplo, cuando lo de las Torres Gemelas, recordarán ustedes, inmediatamente se tomó al presidente Bush y se le puso en el aire, como marcan los cánones para ellos en una situación así. Aquí se debió haber completamente sacado del plan de trabajo del día de la presidencia y tomado todas las medidas de precaución que la situación lo ameritaba. ¿Por qué? Porque se expuso completamente con conocimiento o sin conocimiento, como bien dicen, pero se puso en un peligro extremo. Este cártel no es un cártel de que ya haya perdido una guerra. Ahorita perdió una batalla, pero las represalias pueden ser grandes. Digo, también estamos especulando, tampoco se trata de crear pánico en lo absoluto, se trata de poner sobre la mesa, pues, cuáles son los temas. Y a mí algo que me parece muy delicado les voy a poner el ejemplo este, de cuando Estados Unidos sacó a Noriega de Panamá precisamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Se exhibió como un trofeo de guerra. Lo mismo pasó cuando atraparon a Saddam Hussein. Recordarán que lo encontraron casi casi en una madriguera, lo sacaron, tiraron las estatuas de Saddam Hussein. Bueno, todo esto fue para que quedara claro que la operación había sido como se dijo oficialmente. Aquí el problema es que hasta la fecha no tenemos, repito, un posicionamiento claro con una línea del tiempo de cómo sucedieron las cosas.
primero que fueron 8 muertos, luego que 70, luego que 50, luego que 80, luego que fueron tantos de acá y tantos de allá, no, pero nos faltaron aquellos, no, pues que se nos resbaló en el avión, chin, se murió pobrecito, ¿no? Y curiosamente, pues se murieron los 3 que iban heridos. Entonces son situaciones inverosímiles que mientras no haya una cronología que nos haga pensar que las cosas fueron de esa manera, puede ser esto pasto para cualquier especulación. Y estas 3 cosas no se deben permitir en un gobierno que sea serio, ni a base de mentiras, ni que se rompa una línea de seguridad, ni que no se dé la certeza de cómo sucedieron las cosas. Bueno, dejo por ahí el comentario, también como para tener en cuenta esos 3 factores. Aquí tenemos una pregunta para Miguel. Bueno, Rosa Aguilera nos dice buenas tardes, noches. María Castillo dice, Miguel, tras el abatimiento del Mencho el 22 de febrero, ¿qué tan real es el estado de calma que presume Claudia? La fragmentación del cártel es inminente y el vacío de poder nos va a pegar. Claudia no sabía de la operación. Si es así, eso es aún más grave. ¿Cómo puede ser? ¿Qué presidente tenemos, caray? Bueno, pues eso de qué presidente tenemos ya lo sabemos, pero la otra pregunta, Miguel. Pues yo creo que sí, efectivamente es muy grave si es que lo sabía, como lo comentamos al principio, o si no lo sabía, cualquiera de las dos, porque si lo sabía y salió de gira, creo que andaba por Chihuahua, se arriesgó precisamente un atentado que podía haberse materializado y tan el peligro era inminente que por eso la subieron, parece, ¿no? En un helicóptero y de un helicóptero se lo llevaban a un barco, en fin, esa maniobra que nosotros vimos, que yo creo que sí la puso mucho en riesgo. El problema con ella es que ella representa, aunque sea de manera espuria, como ya lo sabemos, pero pues a una estabilidad, entre comillas, y si ella hubiera recibido algún atentado, hubiera generado un caos y una crisis tremenda, ¿no? Es además mentira lo que dice Claudia Sheinbaum de que México está en calma, respondiendo también a la pregunta, porque estamos viendo, y no sé si esto en algunas otras partes de la República se esté viendo, porque ustedes estamos en diferentes ciudades, según entiendo, y cuando menos aquí en Guadalajara, sí se está reportando a través de las redes sociales y de medios que para mí son confiables, por ejemplo. ¿Cuáles medios son confiables? Pues yo tengo contacto con gente que está en el departamento de bomberos y ellos sí me están informando realmente las operaciones que están sucediendo y los incidentes que están cubriendo todos los días. Y ha seguido habiendo quemas de vehículos y atentados contra la población. Incluso se reportó una balacera hoy en pleno día en un lugar también en Zapopan muy concurrido. Entonces, por supuesto que la ciudad no está en calma, el estado no está en calma y el país no está en calma. Lo que pasa es que Claudia intenta manejar que todo está bajo control, aunque es falso, porque sabe que hay una crisis que está a punto de estallar, que es precisamente lo que mencionaba Eduardo al principio, que se vino abajo este Mundial de Clavados que se iba a realizar precisamente aquí en Guadalajara, bueno, en Zapopan, y ya se canceló. Bueno, es el preámbulo de lo que posiblemente va a suceder con la Copa del Mundo. Es muy probable, porque es un rumor ya muy insistente, que le van a quitar la sede de los 4 partidos que se iban a jugar aquí en Jalisco, en el Estadio Akron. Parece que los vamos a perder, pero no es nada más el riesgo de que se pierda una sede, sino posiblemente el resto de partidos que se van a jugar en México, porque hay cada vez más voces, incluyendo gente de Estados Unidos, expertos en seguridad, que dicen no hay las condiciones para que México reciba un compromiso internacional donde vengan turistas de todo el mundo. Apenas ayer, por ejemplo, estas son de las cosas que les digo que no sé si ustedes se enteraron en otras partes del país, pero que aquí sí fue noticia. Apenas ayer a una camioneta de turistas extranjeros, norteamericanos, canadienses y australianos, los bajaron en la plena carretera entre Guadalajara y Puerto Vallarta y pues quemaron la camioneta y ellos los dejaron ahí en la carretera. Si alguno de ellos hubiera muerto, ya no digamos por balas, por golpes, simplemente porque les hubiera dado un infarto de la impresión, hubiera sido causa suficiente para que el gobierno norteamericano interviniera ya de manera abierta, porque ya lo está haciendo
y estas operaciones militares las están haciendo con el permiso del gobierno de Claudia Sheinbaum y con la autorización del Senado, que es quien debe de permitir o dar este permiso para que entre tropa extranjera armada a nuestro territorio. Pero si hubiera sucedido algo con estos norteamericanos, les apuesto que Estados Unidos ya no iba a pedirles permiso, obviamente al gobierno iban a intervenir. El país donde más norteamericanos habitan fuera de Estados Unidos es México, es decir, hay un riesgo altísimo de que pueda haber un atentado mortal contra cualquier habitante o ciudadano norteamericano que esté en nuestro territorio, y esto puede provocar un conflicto como no lo hemos visto, pues yo creo que en 100 años, desde la última vez que Estados Unidos intervino militarmente en México en tiempos convulsos como la Revolución Mexicana, y podríamos repetir un escenario igual. Así que respondiendo a la pregunta, si es muy grave, si Claudia lo sabía, porque cometió un acto de imprudencia. Si no lo sabía, es tan o más grave porque quiere decir que le ocultaron una información fundamental. Y pues sabemos que como lo dije al principio, su manera de gobernar, igual que la de López Obrador, es a través de las mentiras y la apariencia. Quiere hacerle creer a la gente que las cosas están en calma cuando las redes sociales pues están informando en tiempo real lo que está pasando realmente. Aquí tenemos una pregunta para Lalo. Javier Luna, saludos, saludos Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Lalo, Bueno, ¿por qué la presidenta siguió de gira como si nada mientras el país ardía por los bloqueos del domingo? Parece que en el Palacio Nacional tienen otros datos sobre la violencia. El silencio de Sheinbaum ante la confirmación de Estados Unidos sobre la muerte del líder, ¿es estrategia o debilidad institucional? México exige respuestas claras. bueno, creo que aquí podemos entrar también en una línea de especulación, porque este, prácticamente es muy evidente que la gente que está alrededor, la gente de seguridad de la presidente, no es así como que muy ducho en el asunto. Recordarán que en el sexenio pasado se retiró ay, se me fue la palabra, el cuerpo de élite que protegía al presidente, el Estado Mayor Presidencial. Y en su lugar se nombró pues a personas prácticamente inexpertas, eso por una parte, queriendo ser cercanos con la gente. Ahorita no estamos para ese tipo de cuestiones. Todo apunta a que hay una guerra interna entre que se comparte y no se comparte información de acuerdo hacia la línea más puritana de los morenos y a los que quieren ser un poco más tecnócratas, pero les pesa mucho la ideología. Entonces, esa pugna no le hace nada bien. Aquí lo que yo creo es que primero se debe comportar como una jefe de Estado. Es imprescindible que tome su lugar como jefe de Estado, desde la forma de hablar. La forma de hablar también es heredada por su antecesor. ¿Por qué? Porque les había dado ciertas tablas, cierta popularidad entre la gente que lo seguía, pero en este momento eso ya es obsoleto completamente. Tiene que verse como una jefa de Estado y hacer primero un recuento de los daños. No lo tenemos. Tenemos, a lo mejor podríamos tener alguna cifra, pues, que imaginemos en cuanto a cuántos millones de dólares ha costado que más de 20 estados hayan parado actividades, todo el comercio, todos los servicios, bueno, todo lo que ya sabemos, ese tiene un costo altísimo en un solo día. Entonces, si no se hace un recuento de los daños, claro, sincero, diciendo cuántas vidas también se perdieron en esto y con un plan perfectamente trazado y creíble, y además aceptar que sí hubo una colaboración o una cooperación, aunque hubiera sido de una manera forzada, porque de otra manera nunca lo hubieran conseguido, fue bajo la amenaza de que o le entras o le entramos nosotros. Y aquí yo recuerdo las palabras de Winston Churchill, que decía que toda nación que no quiere ir a la guerra
a final de cuentas se va a ver inmiscuida en una guerra y la va a perder. Entonces, creo que se tiene que hacer un juicio muy certero de lo que pasó y tener muy claro hacia dónde vamos. Yo también pienso que la competencia mundialista está en juego, cómo está en juego también nuestro prestigio como país. Creo que aquí nos conviene a todos el cerrar filas como México, pero exigiendo resultados tangibles, sin mentiras. No quiere decir que nos vayan a pasar, simplemente pasó esto y lo vamos a tolerar. No, hay que pedir una explicación muy clara, hay que tratar de reconducir el país dentro de lo que nosotros podamos, pero sí se debe hacer un recuento y tomar el papel que le corresponde en tanto la ciudadanía se organiza, porque yo lo que creo es que no podemos seguir tolerando que las cosas en nuestro país vayamos de bandazo en bandazo. Si los ciudadanos no tomamos nuestro papel de exigir resultados como se prometieron en campaña, y con rindiendo cuentas claras, las cosas no van a progresar. Entonces, yo creo que toda crisis nos lleva a una oportunidad de recomponer el rumbo. Y creo que es hora de que México pueda hacerlo con la colaboración de todos. Es cuanto Gracias, por lo Lalo. pronto. Una pregunta para Miguel de Gabriela Venegas. Miguel, ¿cómo justifica Claudia Sheinbaum que el ejército tardara tanto en confirmar la muerte del Mencho? Parece que la inteligencia de Estados Unidos va un paso adelante de nuestra soberanía. Pues es que yo creo que efectivamente quien estuvo al frente de esta operación, es que esa es parte, lo que decía Eduardo es muy cierto, tenemos que estar especulando precisamente porque hay una falta de información y de precisión que pues lo único que provoca es esto, precisamente, que uno tenga que estar adivinando o interpretando o imaginándose lo que sucedió. Sí parece que fue el, pues desde este grupo de élite que entró con permiso del Senado a hacer este tipo de capacitación a las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. La información no se ha manejado abiertamente, pues quizá para no provocar una reacción airada de los mismos grupos de narcotráfico o quizá para no incomodar al mismo López Obrador, porque al final de cuentas el título que escogimos para este programa pues refleja exactamente que estamos hablando de que el cártel Jalisco Nueva Generación pues es básicamente un socio, digamos, empresarial y en todo tipo de cosas del otro cártel, el cártel de Macuspana o el cártel de Tabasco, como le quieran llamar, que es el de Morena. Entonces, el hecho de que Claudia Sheinbaum haya aceptado, eh, ya sea con soldados mexicanos o con americanos, como haya sido, descabezar el cártel Jalisco Nueva Generación, pues es un golpe directo que le da a uno de los principales socios, padrinos y patrocinadores de Morena, de los cuales ella misma se ha beneficiado. Entonces, esto toca directo al mismo pues López Obrador, o sea, a sus intereses. Y es posible que esta falta de información sea quizá como para que tratar de quedar bien con el mismo cártel y con el mismo López Obrador para, pues, simplemente que no se note que hay un regocijo de parte del gobierno de Claudio Sheinbaum, porque al final de cuentas esta es la demostración más clara de que se acabó el abrazos no balazos y de que se está retomando la política de confrontación o de ataque frontal de Felipe Calderón y del mismo Enrique Peña Nieto, de la cual tanto renegó López Obrador, que tanto la criticó, y la misma Claudia Sheinbaum sigue diciendo, no, continúa la política de abrazos no balazos, pero es tan absurdo como decir que ahorita a las 8 de la noche, pues está el pleno sol si salimos al patio de nuestra casa a verlo. Entonces, es algo que se cae solo por la misma evidencia de la realidad. El problema es que Claudio Sheinbaum cree que la realidad, igual que lo creía López Obrador, puede adaptarse a su discurso, pero la realidad
pues es muy terca, es más terca que López Obrador y se impone, se acaba imponiendo siempre. Entonces, yo creo que la falta de información tiene que ver precisamente con tratar de no incomodar a quienes saldrían más afectados con esta información. De hecho, el cuerpo de el Mencho, pues nunca lo vamos a ver. No sabemos qué pasó con ese cuerpo. No sabemos si al que mataron realmente fue el Mencho o si ya se había muerto antes o si siguió. No, es que no tenemos una confirmación directa. El gobierno de Estados Unidos da por un hecho que está muerto. Obviamente, lo que Claudia nos informa a nosotros como ciudadanos de a pie es una cosa y otra muy diferente es lo que le informe y las pruebas que le tengan que presentar al gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo obviamente, si tendría que creerle a alguien alguna versión, pues sería el gobierno de Estados Unidos. Desgraciadamente, hemos llegado a ese punto donde ya el gobierno mexicano carece absolutamente, no solamente de legitimidad, sino de credibilidad. Y cuando estamos en una situación así, pues estamos en un vacío de información y en una incertidumbre que esto yo creo que es muy grave porque necesitamos como sociedad tener pues de dónde sujetarnos para tener una idea de dónde están las cosas y cuando el mismo gobierno que se supone que se debería de ser quien se encarga de dar esta confianza y esta certeza es el que más abona a que haya dudas e inseguridad, pues estamos, creo que como sociedad, pues solos, ¿no? Y por eso tenemos que, pues, eh, tomarnos de la información que venga de Estados Unidos. Exacto. Bueno, misma Gabriela Venegas dice saludos, Marco. Lalo, ¿qué sigue para el cártel Morena Nueva Generación? La presidenta dice que La Paz regresará, pero los bloqueos en las carreteras cuentan una historia muy distinta. Yo creo que esta es una herida muy abierta. ¿Por qué lo digo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que todos vimos una confirmación irrefutable de esa sociedad, ya no tan secreta, sino reservada, que es entre todos los cárteles y lo que es Morena en todas sus modalidades. Eh, Eso que sucedió nos hace pensar que pueden suceder muchas cosas. Depende del derrotero que vayan siguiendo varias cosas. Queda así como en segundo plano que si quién va a quedar como cabeza, que si el H3, que si el jardinero, que si el hijo de una de las parejas del Mencho, etcétera. Son cuestiones secundarias porque a final de cuentas va a haber los recomodos que tenga que hacerse con, con un cartel que ha sido diferente a los demás. Por ejemplo, ¿qué sucede con el cártel Jalisco Nueva Generación? Para empezar, el Mencho inicia su era delictiva en California, siendo un narcotraficante, de monta en California. Entonces, con otra visión. Tan es así que si se pudiera utilizar el término, pues hace un crecimiento exponencial o empresarial que tiene ahorita presencia en 40 países del mundo. No es una cosa pequeña. Se dice que en esta refriega del domingo murió también uno de los mayores financieros del cártel Jalisco. Pero, repito, esos puestos van a tener que ser ocupados por alguien que si se basan en más méritos que en una línea de sangre, que si se basan en los reacomodos entre ellos, es lo de menos. Pero nos ha confirmado precisamente esa sociedad oscura y que esto se trató de una venganza. Nos dieron muchas pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Entre 35 y 51 bancos del bienestar quemados no es cosa gratis, ¿no? Eso habla de que ya te vi, ya sé que tú fuiste, aunque tú me juraste amor eterno, ahorita me estás dando la espalda y voy contra ti. Entonces ya desde ahí ya podemos esperar que a lo mejor pueda haber algo más. Pero también algo que para nosotros o para mí me parece más alarmante es que como sociedad no estamos preparados. A pesar de que sabemos de este problema, no hemos podido tener esa cohesión entre la sociedad
que nos haga que podamos nosotros tratar de incidir. Entonces, por otro lado, a esta presidente yo no le veo un feeling político. Yo la veo más del lado de la lealtad y de la ideología que de poder discernir qué actividades le son, es prudente que las acepte o no políticamente. Entonces, mientras no salga de esa retórica, también eso es complicado. Y como digo, no estamos como sociedad preparado, por lo tanto, yo lo que creo es que necesitamos reforzar más nuestro núcleo familiar. Necesitamos tener más homogéneo nuestra familia y tratar de tener ciertas reglas entre nosotros para saber qué hacer en determinados tiempos de crisis como esto. Entonces yo creo que lo que venga puede ser, digo, repito, no es para alarmarnos, más bien es para preparar en lo personal, en lo familiar y como sociedad, ir tratando de hacer los cambios que podamos para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Simplemente nos agarraron, por ejemplo, a lo mejor sin víveres en la casa y de repente se hicieron, lo comentaba en uno de los comentábamos en uno de los editoriales, se hicieron hasta en tienditas que abrieron en los barrios, pues se hicieron largas filas porque nos agarró de imprevisto. Entonces yo creo que esos pequeños cambios son los que en el núcleo familiar sería conveniente que fuéramos implementando. Gracias, Lalo. Rosa Aguilera dice, los militares se quejan de que los desarmaron y los equipos son obsoletos y cómo podrían defenderse y realmente eso es muy grave. Pues es gravísimo. En alguna ocasión yo le pregunté a Sergio Iván Torres, compañero también activista, que por qué si hasta se saludaban, dijo, pues es que no tienen los elementos para enfrentarse con ellos y eso es muy, muy, muy cierto. Gabriela Venegas dice, Gloria, porfa, pregúntale a los invitados. ¿Es esto el fin del cártel o solo el inicio de una guerra interna más sangrienta? Todavía no pueden seguir ignorando que el país está en un quiebre, por supuesto, pero bueno, es pregunta para ustedes. Pues mira, yo Adelante, lo mi. que podría responder, perdón, Lalo, No, sería adelante. que es que no sabemos todavía exactamente qué es lo que va a pasar. Yo creo que si fuera un golpe solamente interno de México, del gobierno de México contra estos cárteles, podría simplemente ser el inicio de una fragmentación, como lo que vimos que pasó en Sinaloa, donde se partió en dos el cártel de Sinaloa una vez que estaban ya las dos cabezas, los dos líderes, que son el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, ya presos o detenidos en Estados Unidos, y se desató esta guerra interna. En el caso del cártel Jalisco, si fuera una operación interna de México, del gobierno de México, posiblemente vendría un reacomodo como normalmente sucede y podría venir una pugna interna entre los líderes que sobrevivieron, de los cuales ya hizo mención Lalo, donde pues van a pelear el liderazgo en el peor de los casos o se van a coordinar o se va a crear pues como un triunvirato, como una especie de coordinación, ¿no? Donde ya no haya una cabeza, sino serían algunas cabezas. Pero como todo pinta que fue una operación desde Estados Unidos, yo creo que esto no va a ser un golpe único, sino creo que va a ser el inicio para ir descabezando y es como una poda, posiblemente lo que vaya a suceder, es decir, cortas la cabeza principal, emergen nuevas cabezas y las vuelves a cortar y van a ir surgiendo, pero cada cabeza nueva es más débil que la que está sustituyendo. Es decir, las cabezas que van a quedar ahora a cargo de llenar el hueco del Mencho no tendrían el poder unificador como lo tenía él, y entonces eso ya debilita. Y cuando eliminen, detengan o neutralicen a estos tres, el hijo del Mencho, al Sapo y al jardinero, eh, los que surjan, que a lo mejor no serían tres, sino quizás serían seis o nueve, van a ser más débiles que estos tres. Entonces, eso mismo es lo que estamos viendo que es un proceso que se está viviendo en Morena. Es decir, el mismo proceso que estamos viendo en Morena es lo que va a pasar, yo creo, en el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es lo que estamos viendo en Morena? Pues que había una cabeza
de pañal, pero una cabeza al final de cuentas que unificaba y que mantenía a todos pues en orden, ¿no? Donde López Obrador era el que decía, el que movía las piezas y todos se disciplinaban. En el momento en el que él ya formalmente no ejerce el poder, aunque lo sigue tratando de ejercer de facto, que le queda una Claudia Sheinbaum que intenta ejercer un poder a través de el respaldo que le está dando Donald Trump. Yo lo comentaba en un programa, en una entrevista que tuve en estos días. La silla presidencial es una silla individual, no es una silla múltiple, no es un sillón. O sea, no se pueden sentar varios al mismo tiempo, es una silla única y donde nada más cabe una sola persona. Entonces, aquí están López Obrador y Claudia Sheinbaum jugando al juego de las sillas y los dos están danzando alrededor de la silla y los dos se quieren sentar al mismo tiempo. El asunto es que nada más uno de los dos va a poderse sentar. Y lo que estamos viendo ahora en Morena, donde han surgido liderazgos regionales o divididos, por un lado está, por ejemplo, Adán Augusto López, por el otro lado está Ricardo Monreal y otros que ya no se están disciplinando a Claudia Sheinbaum porque la ven inferior en poder a López Obrador, porque efectivamente lo es. Entonces, estos nuevos virreyes, por si algo, de Morena, no tienen el poder que tiene López Obrador. Y en el momento que estos caigan, los que vengan detrás de ellos van a tener menos poder que ellos. Entonces, este proceso que estamos viendo en Morena, cómo se está desmoronando, creo que es el proceso que vamos a ver en el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no por una fuerza interna y no porque el gobierno de México lo desea así, sino porque va a ser la dinámica en la que los va a meter precisamente el gobierno de Estados Unidos. Esa es mi evaluación. No sé si Lalo la comparto, tengo otro punto de vista. O ustedes, compañeros. Bueno, ahorita dejamos que conteste Lalo y le vamos a leer su comentario a Lucas Arrieta, que nos ve siempre desde Argentina. Gracias, Lucas, por estar aquí. Dice, es momento de que el gobierno federal recupere el control de Jalisco. ¿Tiene la presidenta la voluntad política para desmantelar la estructura financiera del grupo ahora que no tiene cabeza? Yo creo que no. Dice Rosa Aguilera, estuvo en Coahuila y jamás suspendió la gira, exactamente. Javier Castillo, urge desmantelar tren inmobiliario sobre selvas mayas y quitar terrenos al cártel inmobiliario y saqueadores. El jueves inició todo con 60 pipas de combustible en los cruces cerca de Ocotlán. No sé si quieran contestarle a Lucas. ¿Tiene la presidenta la voluntad de política para desmantelar la estructura financiera del grupo que ahora no tiene cabeza? Bueno, yo creo que no. Y es precisamente al punto que quería llegar. Yo creo que en esta lucha México no puede solo. No puede solo, ¿por qué? Porque no tiene la voluntad de hacerlo. Estoy hablando de México como gobierno. México no quiere hacerlo. Tan es así que si no hubiera sido, repito, bajo la presión de Trump, esto no hubiera sucedido. Ahorita estamos en un punto de inflexión. Este puede ser un punto de inflexión. Si se dio el primer golpe, es urgentísimo en los próximos días dar el segundo y el tercero y todos los que se puedan. ¿En qué sentido? Bueno, primero situémonos en este contexto. Yo veo al cártel Jalisco Nueva Generación como una franquicia de cárteles. De repente está aliado con el cártel del Golfo, pero el cártel del Golfo está bien en maridaje con la gobernatura de Tamaulipas, y lo mismo pasa, por ejemplo, con Guerreros Unidos en Guerrero, o pasa lo mismo, por ejemplo, con la barredora en Chiapas y Tabasco. Entonces, cada uno de esos son cotos de poder. Si no se corta el flujo financiero en una forma efectiva, pero estamos hablando a nivel internacional, es extremadamente difícil que haya algún cambio. Yo recuerdo que hace más o menos, poquito más de una semana, como unos 10 días, se dio un golpe muy certero en 3 colonias aquí en Guadalajara. Una de ellas fue Santa Margarita, en que se decomisaron más de 8 millones de pesos en efectivo, más dólares, que eran precisamente para el narcomenudeo y para el pago de toda una línea de favores.
Si esos golpes no se dan uno tras otro, tras otro, tras otro, y en el Inter puede haber una guerra cruzada porque tampoco se va a quedar de manos cruzadas el cártel, entonces esto no se va a acabar. Para eso se necesita la cooperación, la participación, nos guste o no nos guste, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México no tiene la tecnología, muchas veces, como bien decían, que tienen los capos, este, que con drones han estado haciendo de las suyas. Si no jugamos con los mismos juguetes, va a estar un poquito complicado. Entonces, sí se necesita voluntad política, por eso yo hablaba mucho de un recuento de los daños y decir, estamos en este punto, ok, vamos para adelante, sí, sí necesitamos la cooperación, ok, mira, no va a ser en forma directa, o va a ser a través de tus 17 cuerpos que teóricamente ya están, grupos ya están, con permiso para estar en México. Entonces, va a ser a través de una cooperación mutua. Si no se ve una manera así tangible, va a ser muy difícil. Entonces, sí depende mucho de la verdadera voluntad política, pero con eso van a rodar muchas cabezas políticas y es donde puede ponerse interesante el asunto. Así Es es. cuanto. George Toledo, Marco, reportan que todavía hay resguardos militares en el cenejo de la PGR. ¿Hay riesgos de nuevos ataques en la zona metropolitana de Guadalajara si los restos del Mencho siguen ahí? Bueno, puedes contestar esa pregunta perfectamente bien, Marco. Bueno, la verdad, le cedo a Miguel, la verdad es que estoy estando un poco descanchado de todo esto. Bueno, supuestamente lo que dijo hoy la secretaria de Seguridad Pública a través de, pues, de su secretario, que es Omar García Harfuch, es que ya habían ido a reclamar los restos de el Mencho, sus familiares, y que se los iban a entregar. Estuvo circulando, me imagino que ustedes lo vieron, porque yo creo que le dio la vuelta en todo, no sé si en todo el mundo, pero cuando vamos aquí en México, en todas las redes sociales, una carta, se supone que de la Secretaría de la Defensa, alertando a todos los integrantes, ¿no?, de cuerpos de seguridad que habían recibido una amenaza, prácticamente un ultimátum de los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, que si no entregaban el cuerpo y les fijaban un plazo, no recuerdo si 24 o 48 horas, si no entregaban el cuerpo del Mencho, iban a empezar ataques generalizados contra cualquier uniformado de cualquier corporación. Esa carta, hasta el momento que lo estoy diciendo, no se había sabido claramente si era real o estaba hecha con inteligencia artificial. El problema, otra vez, y ha sido el tema recurrente de este programa, es como la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el encargado, o debería de serlo, de desmentir o confirmar esta carta, pues no había dicho, esta boca es mía, como decimos aquí en México. O sea, para los que nos vean fuera, a lo que quiero decir es, no había reconocido la autoría o que fuera apócrifa la carta, pues genera todo tipo de especulación. El asunto es que, pues el cuerpo del Mencho supuestamente ya lo habían reclamado. ¿Cuál era la razón por la cual no, en teoría, no lo habían reclamado? Pues es que, pues quién iba a ir por él, ¿no? Es decir, cualquier persona que lo fuera a reclamar inmediatamente iba a ser sospechoso, en teoría, y lo podían detener. Mandaron la familia del Mencho a su abogado, que sería pues como que lo más lógico porque no tiene un lazo de consanguinidad, pero al mismo tiempo pues debe de tener una relación directa, pero no implicaría una complicidad, simplemente pues porque está ejerciendo una labor profesional que además pues todo mundo tiene derecho a ella, que es la de la defensa, ¿no? Entonces, pues fue el abogado, él fue el que reclamó el cuerpo y pues no sabemos qué va a pasar cuando lo traigan aquí a Guadalajara o si ya viene en camino o lo que sea. Como tampoco sabemos si el cuerpo que les entregaron es el del Mencho, tampoco sabemos si el Mencho ya se había muerto antes. Es decir, estamos en un mar de incertidumbre. A lo mejor no acaba no pasando nada porque no van a enterrar a nadie. Es decir, a lo mejor entregan y hacen todo un show para decir, bueno, pues eran los restos y aquí se enterró y se acabó. Pero podría pasar cualquier cosa. O sea,
yo espero que nos avisen por dónde va a pasar ¿cómo se llama? Pues ¿El el convoy? cortejo para no salir, ¿no? Para no estar cerca, porque me imagino que sería un riesgo muy alto de cualquier otro grupo que quisiera atentar contra pues, la gente que vaya a reunirse a acompañarlo, porque pues sería un acto muy peligroso. O sea, yo no sé cómo lo va a manejar el gobierno, si les va a pedir a ellos que hagan un velorio totalmente discreto, porque sería todavía peor que el ejército, imagínense esta imagen, o la Guardia Nacional estuviera custodiando, o sea, a los dolientes ahí haciéndoles guardia de honor prácticamente. O sea, sería una cosa que le daría la vuelta al mundo. Y si algo le falta de perder de prestigio al gobierno de México, pues sería un acto así. Ya no le falta mucho porque no creo que le quede mucha credibilidad al gobierno, este gobierno específicamente. No estoy hablando de México país, sino del actual régimen. Así que, pues ellos mismos se complican las cosas, la verdad. O sea, no sé qué vaya a pasar, pero el asunto es este. Simplemente el cuerpo ya se va a entregar o ya se entregó y quién sabe qué consecuencias vaya a tener, porque pues el mismo gobierno podría ir a hacer una redada con todos los que vayan a ir ahí, porque pues los van a agarrar a todos juntos, en teoría. O sea, estamos llegando a un punto de absurdo que ya ninguna cosa, por más disparatada que parezca, se puede descartar precisamente pues, porque este gobierno se ha basado en este tipo de cosas absurdas que nunca se habían visto. Fíjense que está circulando varios videos donde dicen, bueno, que él era originario de Aguililla, Michoacán, y pues que ya lo estaban esperando, ¿no? Para darle cristiana sepultura, y están los videos ahí que no parecen ser de inteligencia artificial, sino con muchísimo ejército, marina, Guardia Nacional, o sea, de todo lo de todas las múltiples policías que hay, que yo no creo que vaya a hacer eso. A mí se me hace totalmente, como dice, estamos llegando a un absurdo, ni que vayan a decir a dónde lo van a llevar, ni que lo vayan a transportar por tierra. O sea, son tantas cosas tan ilógicas que ponen en riesgo pues, a muchísima gente, a muchísima, digo, no precisamente de los malos, sino también de los buenos. Dice George Toledo, Guadalajara, siendo una ciudad tan hermosa, muy similar a la Ciudad de México, tiene estos problemas. Normalmente Guadalajara no se metía con la ciudad. Pasaban muchas cosas en Jalisco, pero en Guadalajara era como en Puebla. Pues así pasaba antes, George Toledo. Gloria Valero, oigan, mis amigos en el CUSEA dicen que ya volvieron a clases, pero el miedo no se quita. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum de los carros robados quemados en la ciudad? ¿Qué va a decir esa mujer? No dice nada. Bueno, ahorita ustedes contestan. Ave Ruad dice, en Orizaba cancelaron el concierto de este sábado de Manuel y Mijares. Saludos, amigos. Se están cancelando muchísimos. Eduardo, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo nos deja de mal parados a nivel internacional esta noticia? O sea, es bueno que lo agarran, pero esta noticia llegó hasta Chile, Argentina, en Europa, incluso hasta en Asia se enteraron de esto. Pues sí, claro que nos deja mal parados en todos sentidos. Ana Mari Pérez, ¿por qué no hay fotos de su captura? ¿Y si está vivo? Gracias, Miguel, saludos, te dice Ana Mari Pérez. Manuel Gracias. Cervantes, qué fuerte lo de Zapopan, ojalá que la paz que presume el gobierno sea de verdad y no solo para la foto. ¿Cuándo volveremos a caminar por Chapultepec sin pensar en balaceras? Híjole, muy buena pregunta. Shari Saavedra, saludos a todos. ¿Estará vivo porque no se han mostrado fotos ni video cuando lo agarraron, ni herido, ni fallecido? ¿Será un teatro para callar? Aquí nos van a contestar ahorita. Mariano Sánchez, ¿qué onda? En el CUSEA ya nos dijeron que regresamos, pero el miedo no se quita. ¿Alguien sabe si es seguro ir a las plazas o mejor nos seguimos guardando este fin de semana? María Castillo, Gloria, ¿por qué dice Claudia Sheinbaum que los 69 Oxxos quemados, que no es cualquier cosa? Guadalajara quedó cicatrizada por el Domingo Negro. ¿Habrá apoyos para los negocios que perdieron todo? Escuché que la FIFA ratificó la sede del Mundial pese a todo. ¿Es una señal de que lo peor ya pasó o solo quieren tapar el sol con un dedo? Queremos que Guadalajara vuelva a brillar. México, Shari Saavedra dice México brillaba hoy. Tiene muchos corazoncitos, tristeza. Los familiares que reclaman al Mencho son los cómplices. Es lo que tenemos de comentarios.
Bueno, aquí Esto que tenemos. dicen de la FIFA, que ya lo ratificó, yo también lo vi. Es más, escuché al gobernador de Jalisco decir que no se va a suspender ahí nada porque todo está en las condiciones de, a mí se me hace una irresponsabilidad de tamaño del mundo que no cancele no solo Guadalajara, sino todo el mundial en México. Pues yo he escuchado en diversos ahí sí, noticiarios deportivos que la moneda está en el aire, no ha ratificado nada la FIFA. Es más, están investigando el nivel de violencia para poder ellos dar una postura, si lo ratifican o no lo ratifican. Claro, a Jalisco no le conviene que lo suspendan, sobre todo porque pues, es una derrama económica muy importante. Pero se suspende a nivel país, la derrama importante, toda esa derrama que venía se va al traste. Todo ese dinero que iba a entrar, Estadio Azteca remodelado, que ya no se recuperaría la inversión, todas las vialidades, todo lo que están haciendo alrededor, incluso aquí en Puebla, el Cuauhtémoc, que ya la próxima semana es el último partido que hay, porque lo van a poner en orden para los juegos preliminares y ahí van a entrenar, a haber entrenamientos, en fin, a todos le pegaría la parte económica, pero la violencia creo que está a la orden del día. Y con lo que acabas de comentar de que bajaron unos turistas extranjeros, sobre todo norteamericanos, pues creo que eso está más que visto que va a ser muy difícil que continúe el mundial aquí en nuestro país. Tengo aquí otros, antes de que empiecen a contestar, tengo aquí otros comentarios para que se puedan contestar todos en. Elena Garzón dice, ánimo, si ese es el fin de una era criminal, ojalá Claudia aproveche para recuperar el territorio perdido. O vamos a esperar que surja un nuevo Mencho para apenas reaccionar, urge paz real. Gema Salinas dice, francamente, me aterra que la respuesta oficial sea el silencio. Si el líder cayó en la palpa, ¿por qué Sheinbaum no sale a dar un mensaje de certidumbre a la juventud que vive con miedo? Teresa Chávez dice, Miguel, ¿qué tan real es la normalidad en Guadalajara? Se dice que el código rojo sigue activo y que los negocios perdieron millones. ¿Es seguro transitar por el periférico hoy jueves? Pues es Aurora que son, Alcázar. sí, perdón, adelante. Dice Gloria, pregúntale a Lalo, ¿cómo está la salida a Colima y Morelia? Los traileros dicen que todavía hay restos de bloqueos y miedo a salir. Ocupamos certezas para movernos. Noemí Salazar, saludos Marcos, saludos Noemí. ¿Es cierto que enviaron 2000 militares más a reforzar Jalisco? La ciudad se ve tranquila, pero se siente un pánico colectivo. ¿Estamos ante una tregua o solo la calma antes de la tormenta? Son los que tenemos aquí en YouTube. Adelante, Miguel, y continúas, Eduardo. Pues es muy temerario. Yo no me atrevería a decirles que salgan o que no salgan, precisamente pues porque es una decisión que cada quien debe de tomar, pues de acuerdo a su circunstancia, a la zona donde vivan. Porque yo les puedo decir, no, ¿saben qué? Todo el mundo se encierra en su casa y que nadie salga. Podría causarles un daño patrimonial o de alguna otra especie. O decirles, no, salgan y hagan su vida normal porque todo está en calma y podría suceder algo. Yo no me atrevería a hacer ninguna recomendación en ninguno de los dos sentidos. Eso es una decisión que debe tomar cada persona y cada familia en su fuero interno, en su propia soberanía y decir o decidir pues, qué se puede hacer, porque hay gente que obviamente depende de su trabajo, que es un medio de sustento, gente que venda pues, en la calle, yo no sé. Sería complicado decirles que salgan o no salgan. Yo simplemente lo que creo que debemos de hacer todos es, pues, bueno, pues, encomendarnos obviamente a Dios, pero tomar precauciones. Y pues, yo creo que si no es necesario ir a lugares muy concurridos, pues también evitarlos. O sea, a lo mejor ahorita no sería muy prudente ir a una plaza comercial, por ejemplo, ¿no? O ir a un lugar así donde uno considere que pueda ser un punto de riesgo. Uno tiene que hacer sus actividades normales, pero si no es ahorita el momento más adecuado como para ir a lugares que pudieran representar un riesgo o no andar de noche, también sería algo pues, peligroso posiblemente. Entonces, yo creo que cada quien debe tomar y medir hasta dónde pueden
salir, ¿no? Pero hacerlo siempre con precaución, estar comunicados en todo momento. Y por aquí he visto otra pregunta de cómo que si va a haber apoyos, por ejemplo, ¿no? A los comercios. Pues yo creo que no. O sea, así como no los hubo en el tiempo de la pandemia, pues acá tampoco, no creo que los vayan a, a ayudar. Además, como muchos de los comercios que fueron vandalizados o fueron agredidos, por ejemplo, fueron Oxxos, y la gente me preguntaba en algún video que hice por qué específicamente Oxxos. Bueno, hay muchas razones. Una de ellas es pues, porque es la tienda de conveniencia pues, más abundante que hay. O sea, en prácticamente en cualquier esquina uno encuentra un Oxxo, entonces es relativamente fácil. Por otro lado, también es una medida fue una forma de mostrarle también, pues, cierto coraje a esta cadena comercial de parte de los narcos, porque ellos tienen como política oficial, o sea, FEMSA, no pagar extorsiones y no pagar cobro de piso. Entonces, ellos prefieren cerrar sucursales para no caer en esto. Y hay muchas razones, pueden ser éticas o pueden ser porque cotizan en la bolsa, por la razón que ustedes quieran. Pero el asunto es que ellos tienen como política no pagar extorsiones. Entonces, pues posiblemente también es un blanco de ataque pues de coraje de parte la gente del cártel, porque ellos pues no han aceptado estos chantajes. Es una razón también por la cual se quemaron tantos bancos del bienestar en el estado de Jalisco, por ejemplo, que es algo de llamar la atención. ¿Por qué bancos del bienestar? Pues porque fue la afrenta de una traición o del rompimiento de un pacto o de una alianza que tenían firmado con el gobierno y que pues Claudia Sheinbaum pues, tuvo que romper pues, por presión de Estados Unidos. Entonces, me imagino que por eso fue que también se vandalizaron o se destruyeron bancos del bienestar, que es una manera de decir al gobierno, nosotros teníamos un pacto y tú faltaste ese pacto, ¿no? Lalo, Bueno, yo quiero recordar que Morena, como socialismo, es sinónimo de pacto, sinónimo de atraso, sinónimo de miseria, sinónimo de muerte. Recordarán que hace poco fue también noticia aquí en Jalisco eh, el, el desgobierno de Tequila a cargo de un morenista también, Diego Rivera, que se apropió del Museo del Tequila como si fuera su morada y como si fuera donde fuera su casa de gobierno. Recordarán que fue tan grave la extorsión que quiso realizar, que hacía a muchos empresarios, entre ellos tequileros, que llegó el momento en que ya fue insostenible. Gracias a que aquí en Jalisco es otro partido el que gobierna, se pudieron juntar los elementos de prueba suficiente para que no hubiera marcha atrás en el asunto. Aún así, dejaron a uno de sus incondicionales, una mujer que realmente ni preparada está para el cargo, sino nada más para tapar el asunto. Quiero también recordar que desde que llegó Morena hace 7 años, y hubo en México un presupuesto anual de 5.8 billones de pesos en el primer año y se termina este 2025 con un presupuesto de 9 billones, estamos hablando de que por Morena han pasado 52 billones de pesos, 52 millones de millones, de los cuales en un cálculo a grosso modo podríamos casi afirmar que se han desfalcado 23 billones de pesos del erario público. Eso sin tomar en cuenta la participación del narco con los políticos, de sus dádivas para campañas, del huachicol, de todos los negocios, del Tren Maya, del tren interoceánico, de las universidades del bienestar, de los bancos del bienestar. Bueno, ¿para qué le seguimos? O sea, todos los negocios en los que ellos han metido las manos han sido un desfalco de otra cantidad, por lo menos similar. Entonces,
Y como dato curioso, la gente de aquí de Guadalajara, y no me dejará mentir Miguel, hace 7 años que se sabía que el Mencho era frecuente morador de Tapalpa. Entonces, de ese tamaño están las cosas. ¿A qué se dedica Morena, aparte de, pues, de desgobernar? Por ejemplo, van a traer a Shakira este sábado a la explanada en la Ciudad de México. Estaba buscando Sheinbaum otro concierto de STV, de los coreanos. Entonces, es pan y circo para el pueblo. Creo que llegamos, por eso platicaba hace rato, que puede ser un punto de inflexión, sí y solo sí la sociedad nos no refugiar, sino solidificamos nuestro núcleo familiar, no olvidarnos de protestar por las reformas anticonstitucionales, como la reforma judicial, la reforma electoral, como esa mascarada de la tremenda corte de Tres Patines en que han este, ya llevado el Poder Judicial de risa loca. Entonces, yo creo que si nosotros como ciudadanos seguimos en la lucha de la protesta, no nos dejamos llevar por el pánico. Yo creo que mientras podamos hacer nuestra vida como lo hemos estado haciendo, hay que seguirlo haciendo. Con eso vamos a estar ayudando porque no vamos a crear pánico. Pero como dice Miguel, teniendo mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en la ciudad, digamos que el lunes todavía había algunos puntos medio calientes, pero todavía en la noche del lunes y hasta el martes había disturbios, por ejemplo, en Nuevo México, cerca de Tezistán, donde hay mucho narcomenudeo. Entonces depende mucho del área de la de la ciudad donde zona. se viva, ¿sí? Entonces yo creo que pues, la recomendación es esa, tratar de hacer nuestra vida, común con las debidas precauciones. Y no dejemos de protestar porque con eso estamos ayudando mucho pues a nuestra generación y a las futuras generaciones. México no se acaba, no tiene por qué acabarse. Esto ha sido algo muy fuerte que tal vez como generación, como personas, nunca pensamos que íbamos a vivir. Bueno, pues ya estamos aquí. Acuérdense lo que le pasó a Colombia hace, si mal no recuerdo, 2, 3 años, que por un gobierno similar al de Morena, perdieron los Juegos Olímpicos, porque al señor no se le dio la gana pagar los 5 millones de dólares a que se había comprometido 2 años antes como país. Entonces, depende de nosotros que el prestigio de México no rodee por los suelos. Entonces, aquí es la recomendación de hacer como ciudadanos la parte que nos toque. Es cuanto. Así es, pues. Hablando un poquito de la Suprema Corte, ¿qué más se vio hoy en Chiapas, no? Vestidos como la familia Peluche prácticamente, creo que así se vieron, ¿sí? No, porque Exactamente. no llevaban trajes, eh, pues, de usos y costumbres de la zona de chiapanecos, parecía, era una amalgama como sí, de la familia Peluche, y estar llevando sus costumbres en este momento, ya no tiene razón de ser. No tienen por qué salir uno de los poderes, sobre todo el poder judicial, a esos lugares. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Miguel. Sí. ¿Llegarán por el capo mayor? ¿Caerá el capo mayor en este año? ¿Tú Esa es qué la opinas? pregunta central de este programa y de hecho, pues parte de lo que le dio el título, ¿no? Y no podíamos terminar sin comentar esto porque efectivamente es lo importante. Yo creo que, yo creo que sí va a caer porque es parte de lo que Donald Trump necesita entregar como trofeos para su electorado. Este año para Donald Trump es el año más importante de de su cuatrienio, este es el más importante. En este año se va a jugar no solamente mantener la mayoría en ambas cámaras, de representantes y la de senadores, se está jugando su propia libertad
y se está jugando su pase a la historia. Entonces, no es cualquier cosa y todo lo que va a pasar este 2026 va en relación precisamente a esta necesidad de Donald Trump de garantizar ganar la elección del 3 de noviembre de este año. Entonces, el trofeo más apetitoso en México se llama Andrés Manuel López Obrador. Van a empezar a caer otros previos, no va a ser un golpe directo contra él, pero tienen que caer otros antes. ¿Cuáles van a ser los que van a caer antes? Posiblemente podrían caer sus hijos, posiblemente van a caer algunos gobernadores, el mismo Adán Augusto López y algunos políticos muy encumbrados de Morena. Precisamente muchos de esos políticos o todos le estorban a Claudia Sheinbaum. Entonces, ella muy gustosa va a cooperar, ya sea entregándolos o dejándolos pasar a los americanos para que ellos se encarguen de tomarlos. Hay tantas investigaciones de políticos norteamericanos en Estados Unidos como miembros de Morena hay, pues en Morena, obviamente. Entonces, yo creo que prácticamente la mayor parte de la dirigencia de este partido, de este narcopartido, pues va a quedar muy mal parada y yo creo que todo se va a preparar precisamente para que la caída de López Obrador se dé en el momento en el que políticamente sea más necesario. O sea, va a caer, yo creo, en el momento que Donald Trump necesite entregar un golpe definitivo que posiblemente va a ser más cercano a las elecciones. Posiblemente podamos ver esta caída en septiembre o quizá en octubre, cuando ya sea algo muy inminente la elección y necesita entregar un golpe muy radical. A López Obrador, Trump le va a achacar pues todos los males que tiene Estados Unidos. Sería el villano favorito, así que al entregarlo, pues estaría diciéndole a la ciudadanía, hemos entregado al enemigo número uno de Estados Unidos, porque este hombre fue el que causó que el fentanilo inundara las calles de Estados Unidos. Este hombre fue el que propició que los productos chinos entraran de manera tramposa a Estados Unidos. Este es el que propició que entraran cientos de miles o millones de ilegales durante el periodo de Biden, en fin. O sea, todos los males, algunos reales y otros exagerados, pero todos los males se los van a achacar a López Obrador precisamente para que en el momento que lo entregue, pues él pueda capitalizar ante su electorado este triunfo gigantesco. O sea, vamos a ver que López Obrador se va a convertir en una mezcla entre Osama Bin Laden, entre pues todos los enemigos que ustedes les pueda pasar por la cabeza, ¿no? Gaddafi, Saddam Hussein, todos los villanos que se puedan imaginar de la política norteamericana, los van a juntar para convertir a López Obrador en este en este enemigo de la democracia norteamericana para que Donald Trump pueda capitalizar su entrega. Yo me imagino que eso es lo que va a pasar. No creo que lo vayan a dejar simplemente inmune o impune, porque además los dos lugares donde podría refugiarse, donde teóricamente podría refugiarse López Obrador, que era Venezuela y Cuba, pues se van a convertir en protectorados. Bueno, Venezuela ya lo es y Cuba lo va a hacer en los próximos semanas o meses. O sea, Cuba va a caer este año también por la misma razón que acabo de mencionar y pues López Obrador ya no va a tener a dónde irse a esconder. Por lo tanto, yo creo que sí lo van a acabar deteniendo y yo creo que era más complicado detener a un presidente en funciones, aunque fuera espurio como era Nicolás Maduro, que a un expresidente. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades muy reales de que López Obrador sí vaya a caer este año. Nos dice Vicky Jurado, buenas noches. Buenas noches, Vicky. Pues muchísimas gracias. De verdad que es un tema para largo, pero se nos acaba el tiempo. Esa costumbre tiene el tiempo, el reloj de darle, de caminar De y caminar, acabarse. ¿verdad? De acabarse el tiempo, sí. Muchas gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Lalo, por estar también con nosotros, por la sugerencia. Gracias. Marco, muchísimas gracias. Gracias a Carlos en producción. Muchísimas gracias a la audiencia. Los esperamos el próximo miércoles, Dios mediante, con otro programa de México en Movimiento y el próximo jueves en Plática entre Amigos.
Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias a ustedes por invitarnos. No olviden darnos un like y suscribirse, por favor. Gracias.